¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos hasta casi el final, porque queda todavía la clausura a las 4 de la tarde, pero gracias por estar con nosotros durante estos 3 días. Le damos la bienvenida al Festival de Innovación Educativa en nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Les agradecemos por estar hoy con nosotros. Mi nombre es Gabriela Álvarez y hoy día seré la moderadora de este webinar que está titulado El poder de la diversión, explorando el verdadero potencial de la gamificación y los videojuegos en las aulas del futuro, el cual va a estar a cargo de John Lee Briseño. Les cuento un poco acerca de John. John es CEO de Skillmaster, es una agencia dedicada a brindar soluciones innovadoras de la mano con los videojuegos, así como training y capacitaciones en diversas áreas del desarrollo. John también es docente de Game Design y Game Development por más de 5 años en diversas universidades e institutos y es un evangelizador del potencial de los videojuegos en diferentes áreas más allá del entretenimiento. Así que le damos la bienvenida a John y antes de darle el pase, les indicamos que al final va a haber una breve encuesta para que ustedes puedan responder y también vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Así que pueden dejarlas desde la opción de preguntas y respuestas de Zoom, de repente la tienen como Q&A, o también desde en el chat. Para irlas, yo las voy a ir viendo y se las voy a ir alcanzando a John. Así que ahora sin más, John, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera edición y te damos la bienvenida. Adelante. Muchas gracias por invitarme, siempre un placer de estar hablando de estos temas y más aún con mi casa de estudios, ¿no? Mi alma mater, de alguna manera. A ver, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Eh, Primero que nada, me presento un poquito. Mi nombre es John Lee Yen. Como mencionaron, tengo una agencia que se llama Skillmaster, en donde hacemos soluciones desde eventos hasta training, capacitaciones y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de videojuegos y soluciones que tienen que ver con videojuegos, ¿no? Además de eso, ya vengo siendo docente unos 5 o 6 años más o menos, sobre todo en temas de desarrollo de videojuegos, especialmente en game design y programación, que son mis áreas de especialización, ya que yo soy Bachelor en Computer Science de aquí del UPC. Eh, y bueno, también he sido desarrollador, ¿no? Durante toda mi vida. Y además de eso he formado parte de diversas instituciones y organizaciones importantes en el mundo del desarrollo de videojuegos, ¿no? A nivel internacional, como son la IGDA. Fui copresidente de la IGDA Perú. Formé parte de organizaciones como la Lima Game Jam y, en fin, diversas organizaciones que hablan acerca del desarrollo de videojuegos en Perú y en Latinoamérica también, ¿no? Ahí están mis redes, si es que quieren buscarme, y las redes de mi agencia. Mi correo, más adelante voy a hablar acerca de cómo contactarme más específicamente. Pero me gusta iniciar este tipo de charlas con una pregunta, ¿no? Y esta pregunta es algo que a mí siempre me ha estado rondando la cabeza, ¿no? ¿En qué momento dejamos de jugar para sentarnos a aprender? Y lo digo así porque en realidad hay que entender que el juego es parte de la naturaleza humana, ¿ok? El juego no es algo que la sociedad nos impuso de pronto. La diversión no es algo que, no es un constructo social, ¿no? Que alguien dijo, creó, ¿no? Entonces, a partir de este año había diversión y antes de eso no existía la diversión. No, la diversión es parte de nuestro sistema, está dentro de nuestra biología. Entonces, una experiencia que muchos de ustedes van a recordar, ¿no? Es cómo aprendemos a montar bicicleta, ¿no? Es una experiencia que todos tenemos en común, de alguna otra manera todos lo hemos intentado. Y, ¿no? Te pueden decir, ah, sí, tú puedes leer libros acerca de cómo montar bicicleta, ¿no? O te pueden contar cómo es montar bicicleta. O puedes ver a alguien cómo monta bicicleta. Pero, ¿cuál es la forma realmente de aprender a montar bicicleta? Aprender a montar bicicleta solo se logra de una forma. Y es cayéndote. ¿Sí o no? Entonces, es haciendo. La forma de aprender a la que nosotros como seres humanos estamos ligados es al ensayo y error, al hacer, fallar, modificar
lo que tengamos que modificar y volverlo a intentar. Así es como hemos llegado hasta aquí, ¿ok? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué en nuestro sistema educativo actual pasamos el 90% de las clases leyendo, escuchando y viendo? ¿Ok? Y sí, yo sé que hay laboratorios y hay ejercicios, pero seamos honestos, la mayoría del tiempo que pasamos en un salón, y yo lo sé porque yo también he sido alumno, ¿no? Es viendo a otra persona explicando unos conceptos, leyendo acerca de los conceptos, viendo videos acerca de los conceptos, ¿no? Entonces, estas son actividades, yo les llamo actividades pasivas. Son actividades sobre las cuales tú como usuario receptor no tienes ningún control. Y eso es un problema. Y eso es un problema que resuelven los videojuegos. Porque justamente la ventaja de los videojuegos sobre otras industrias de entretenimiento. Ok, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué los videojuegos son tan grandes? ¿Por qué los videojuegos facturan más que, eso es un dato para aquellos que no lo sepan, los videojuegos facturan más que la industria de la música y la industria del cine juntos? Los dos no llegan al 50% de lo que facturan los videojuegos en un año. Así de masivo, así de grande. Avengers Endgame, ¿no? La película, una de las películas más taquilleras de la historia, hizo cientos tantos millones en su primera semana, ¿no? GTA V, uno de los videojuegos más taquilleros de la historia, hizo 1 billón en 2 días. ¿Cuál es la diferencia? Que GTA V, un juego del 2019-18, se sigue vendiendo hasta el día de hoy, en el 2023. Mientras que Avengers Endgame ya nadie se acuerda, porque ya salió de taquilla. Así de masiva es esta industria. Nuevamente, ¿por qué es tan interesante? ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué tanta gente la busca? Es por unas cuantas razones muy biológicas, de hecho. La primera es la interactividad. Los videojuegos no son una actividad pasiva. No, yo no puedo estar viendo TikTok y jugando un videojuego al mismo tiempo. Pero sí puedo estar viendo una serie o una película o estar en Netflix y estar viendo mi celular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la película, la serie, no me pide a mí nada como espectador. En cambio, los videojuegos sí, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos una película en una sala de cine vacía y le ponemos play? ¿Qué va a pasar? La película va a iniciar, la película va a terminar y nadie se va a llevar nada de esa película. Nuestra experiencia va a quedar en el aire. Nadie va a recordar los personajes, nadie va a saber cuál fue la historia, nada. Haciendo el mismo ejercicio, ¿qué pasa si tú dejas un juego conectado, ¿no? En un televisor, en una sala, y lo prendes, ¿no? ¿Qué pasa con el juego? Lo que va a pasar es que el juego no va a hacer nada. El juego va a esperar. ¿Qué está esperando? Está esperando que el jugador haga algo. Eso quiere decir que el jugador es responsable de que avance el juego. El juego está ahí para demostrarle si está haciendo las cosas bien, si está haciendo las cosas mal, por ahí es, por ahí no es, en fin. Pero el jugador es responsable de hacer avanzar esa historia. Esa historia no va a avanzar sola. Entonces, ese sentido de responsabilidad frente al medio es lo que hace tan entretenido. No es lo mismo que tú veas una película de Batman a que tú seas Batman. Porque cuando tú eres Batman, recae en ti la responsabilidad de investigar el crimen, de defenderte de los ataques, de capturar al villano y todo lo demás. ¿Okay? Eres tú, es tu responsabilidad. Si fallas, fue tu culpa. ¿Okay? Entonces, eso le da un sentido de poder al usuario y, por supuesto, la conexión que yo tengo con un personaje en el que yo he sido el que ha tomado las decisiones y lo he acompañado a través de una historia, es mucho más fuerte a aquel personaje que yo he visto hacer cosas, ¿no? Y sobre el cual yo no tengo ningún control. Entonces, la interactividad, primero que nada, es muy, muy, muy importante en este medio. Ahora, nuevamente, volviendo al tema de que el juego es un tema biológico, un tema evolutivo incluso de los humanos. ¿Sí? Nadie nos enseña a jugar. Ustedes saben cuando están jugando, pero si yo les pregunto qué es juego o qué es jugar, probablemente
se les complica darme una definición, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuándo saben que están jugando y cuándo saben que no están jugando? Complicado de responder, ¿no es cierto? Sin embargo, todos lo hacemos y lo hacemos desde muy pequeños, ¿sí? Y esto es porque, nuevamente, nadie nos enseñó a jugar. El jugar no es un constructo social, el jugar es algo biológico nuestro, ¿sí? Entonces los estudios analizan que el juego, cuando nosotros somos pequeños, nos ayuda a procesar ciertas acciones, a empezar a entender el comportamiento de los adultos, a practicar nuestros skills motoros, a procesar eventos emocionales y a, en general, aprender cómo funciona el mundo. ¿De acuerdo? De la misma manera que otros mamíferos lo hacen, ¿no? Y si alguno de ustedes ha tenido mascotas, saben que los perritos juegan, ¿no? Y los ositos juegan y los leones juegan y todo. Hemos visto. Nadie nos enseña a jugar, ¿no? Sin embargo, juegan. Entonces, hay cuatro tipos de juegos a nivel de nosotros como niños, que es muy interesante entenderlos para entender que realmente esto es un tema biológico evolutivo, ¿ok? El juego con objetos habla acerca de cómo los niños aprenden el uso de ciertas herramientas, ¿no? Explorándolas y jugando con ellas. Aprenden, ¿no? Cuando tienes este cubito, ¿no? Y el cuadrado entra en el cuadrado, y el círculo entra en el círculo, y el triángulo en el triángulo. Aprendes que hay objetos que tienen ciertas funciones, ¿no? Y que sirven para ciertas cosas y para que otras no. Y en fin, así cuando juegas con cucharas, o juegas con tierra, o juegas con lampas, ¿no? Empiezas a aprender cómo funcionan las herramientas, los objetos del día a día. El otro tipo de juego es el de actuar o simular. Esto, lo que se llama en inglés pretend play, ¿no? Habla acerca de cómo, no sé, tú eres un bombero, tú eres el policía, yo soy el ladrón, ¿no? Y así. ¿Y eso qué hace? Enseña a los niños cómo funcionan los roles en la sociedad, ¿no? El juego físico, el juego de golpearnos, de agarrarnos, de tumbarnos, de chapadas, de escondidas, ¿no? De incluso de fútbol, nos enseña a diferenciar realmente cuáles son los límites de nuestro cuerpo, cuándo realmente un accidente es un accidente y cuándo es un simple golpe, ¿no? Cuándo realmente estoy cerca de hacerme daño y tengo que tener cuidado y cuándo no. Eso es un músculo que se va entrenando y se va entrenando desde niños y se entrena jugando. Y el juego guiado, que es ser parte de un juego, ¿no? Ser parte de un set de reglas y normas, ¿no? Sobre las cuales el juego se estructura. Esto les enseña a los niños qué cosa? A aprender a estructurarse en una sociedad con reglas, con normas. ¿Ok? Entonces aquel que te diga que el juego es para niños y que el juego no sirve, pues no ha investigado lo suficiente. El juego es algo que está dentro de nosotros y por eso yo siempre digo que el juego es inherente al aprendizaje y el aprendizaje es inherente al juego. Pero curiosamente nuestro sistema educativo no contempla el juego como una herramienta importante. Y yo les voy a dar aquí las razones por las cuales el juego realmente es una herramienta de las que ustedes podrían sacar provecho. Y sobre todo, ¿qué tiene el juego que no tiene el sistema educativo actual? Uno de los principales, y tal vez los más importantes, es la motivación. La motivación que ustedes no van a ver a un jugador nunca desmotivado. El jugador entra al juego y lo primero que dice es ¿qué tengo que hacer? Es una persona ultra motivada. Entra al juego y lo primero que dice, no dice, ay, qué flojera, que tengo que pasar este nivel, que tengo que ver cómo matar a este monstruo. No, el jugador está listo para afrontar cualquier reto que se le ponga enfrente. ¿No les gustaría que sus alumnos entren y digan, ¿qué tengo que hacer? Estoy listo para afrontar cualquier reto que se me ponga enfrente. ¿No sería ideal eso en nuestras aulas, en nuestros salones? ¿Por qué? ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué entrar a un salón es flojera y entrar a un juego, a pesar de que muchas veces el juego sea más trabajo, es vamos a hacerlo? Porque el juego viene con una motivación intrínseca. El juego le da ciertas cosas al jugador que
la vida real no lo da y el sistema educativo no lo da. Este es Henry Jenkins, es un profesor del MIT, investigador de game design, game designer él mismo, y habla, es una frase que me marcó mucho cuando la descubrí hace muchos años, que dice, lo peor que puede decir un niño de su tarea es que es demasiado difícil. Lo peor que puede decir un niño de un videojuego es que es demasiado fácil. Nosotros como diseñadores de videojuegos sabemos que no podemos irnos a ninguno de los dos extremos cuando estamos creando un juego. El juego no puede ser muy difícil, porque obviamente el jugador se frustra, se molesta, siente que no puede, se va. Pero tampoco puede ser muy fácil, y esto es muy curioso, porque todo el mundo asumiría de que a las personas nos gustan las cosas fáciles, nos gustan las cosas rápidas, ¿no? El ser humano está hecho para la comodidad, que hace mucho calor, que prende el ventilador, que hace mucho frío, que prende la calefacción, ¿no? Pero en el caso de los juegos, los jugadores nunca buscan comodidad, buscan retos, pero buscan retos acordes a su capacidad de superarlos. Si el reto es muy alto y ellos no tienen las herramientas, se van a frustrar, se van a ir. Pero si el reto es muy bajo, se van a aburrir. Y se van a ir de tu juego. Y se van a ir de tu juego para entrar a otro juego más difícil, uno que realmente le dé los retos que ellos están buscando. Nuevamente pregunto, ¿no sería increíble tener alumnos que entren al salón y digan, profe, esto es muy fácil, me estoy aburriendo? Deme algo más difícil porque yo quiero retarme a mí mismo. Pero algo que nos haya enseñado, ¿no? Que esté dentro de nuestras capacidades. Pero esto es muy fácil. No se da. No se da en los salones. ¿Por qué no se da en los salones y por qué sí se da en los videojuegos? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Entonces, los videojuegos dan ciertas cositas que la vida real y el sistema educativo no da de manera adecuada o correcta. Primero que nada, objetivos claros. Tú cuando entras a un juego sabes qué tienes que hacer. Sabes cuál es tu objetivo, sabes qué armas tienes para conseguirlo, sabes cuál es el camino para llegar y lo único que tienes que hacer es ejecutarlo. ¿Ok? Cuando un juego te da un objetivo es porque ya te enseñó cómo superarlo y ahora te está diciendo a ti, ahora tú hazlo. Yo ya te enseñé cómo saltar, ahora tú llegas hasta arriba. Yo ya te enseñé cómo esquivar, ahora pasa esta lista de monstruos. ¿Ok? Objetivos claros, rápidos. Los objetivos son uno tras otro, uno tras otro. No hay descanso para el jugador. No hay descanso, pero tampoco son objetivos que vas a terminar de acá a 1, 2, 3, 4 años. ¿Ok? Y fáciles de alcanzar. Fáciles de alcanzar porque obviamente son claros y también porque están dentro de las capacidades del jugador. ¿Ok? Objetivos claros, rápidos y fáciles de alcanzar. Esa es una de las bases sobre las cuales nosotros construimos retos para los jugadores, ¿no? El mismo juego de fútbol. Muy claro, ¿cuál es el objetivo? Mete la pelota en el arco. ¿Cuánto tiempo tienes? Uy, no tienes mucho tiempo. Tienes 45 minutos por tiempo. ¿Fáciles de alcanzar? Sí, mira, tienes un equipo, tienes este otro equipo que está este, señalizado de manera adecuada, ¿no? Tú eres este color, ellos son este color, tú eres este lado, esta es la cancha, no te puedes salir. Y hay un set de reglas y normas que son sencillas para el jugador y que el jugador las sabe. ¿Ok? Entonces, la vida no nos da ese tipo de información, ¿no? Es como que si yo quiero llegar a conseguir un ascenso, a mí el jefe no me dice, ah, si tienes que conseguir tantos puntos en esta habilidad que te falta y cuando llegues te voy a dar el ascenso. No, es totalmente abstracto. ¿Por qué le dieron el ascenso a él y no a mí? Yo no lo sé. El criterio del jefe es el criterio del jefe y puede variar entre jefes encima, entonces no es estándar, no es estable. La vida no está tan prácticamente diseñada como un videojuego y es por eso que los videojuegos eh, tienen esta sensación de yo sé qué hacer aquí, me siento bien porque sé qué tengo que hacer. Es claro, no tengo dudas acerca de cuál es el camino para seguir superando. Siguiente, los juegos son muy buenos dándonos feedback. ¿Qué es el feedback? El feedback es la señal de que si estamos haciendo bien o mal algo. Es esa retroalimentación de que
Oye, vas bien. ¿No? ¿Y para qué me sirve el feedback? El feedback me sirve para saber si es que estoy haciendo bien algo y tengo que seguir haciendo esto. Oye, sigue usando esa estrategia. Lo que estás haciendo está funcionando. O, por otro lado, por acá no es. No, cambia, por acá, no, esto no está funcionando, ya va 3 veces que pierdes, estás tratando de hacer lo mismo, intentemos otra cosa. Ese feedback yo no lo tengo en la vida real. Yo cuando elijo una carrera y no estoy muy seguro de si estudié lo que quería, yo no lo voy a saber hasta que probablemente sea un poquito muy tarde, ¿no? Y ese feedback, ¿no? Cuando yo salga de esta charla, nadie va a tocar mi puerta y me va a decir, mira, que está tu certificado, has ganado más 5 puntos en public speaking. Nada, nada, ni un saludito. La vida no es buena dándote feedback. Los videojuegos sí. Es por eso que las personas sienten que el mundo de los videojuegos son mucho más productivos dentro del mundo de los videojuegos. Porque el videojuego está constantemente diciéndote por dónde ir, qué hacer, si vas bien, si no vas bien por acá. El feedback, la retroalimentación, ayuda un montón a saber si es que estás progresando en la dirección correcta. Siguiente, el player agency. Ese es un término que usamos en videojuegos, que no es nada más que el poder del jugador de tomar el control de la historia. Muchas veces nosotros como seres humanos sentimos que no estamos en control ni de nuestras propias vidas. No sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos dónde invertir nuestro tiempo, ¿no? El player agency es la capacidad del jugador de tomar decisiones que el jugador sabe que son importantes para el juego. ¿Ok? Esta capacidad de decisión en un aula, ¿no? Se transferiría como yo entro y yo sé qué problemas claves, ¿no? Tengo que hacer para practicar para el examen. ¿Qué temas realmente van a ser útiles dentro del campo laboral según mi perfil, ¿no? Yo tengo control de la nota que saco, es debatible, ¿no? Nosotros como docentes podemos decir, sí, el alumno tiene todo el control, ¿no? De la nota que saca, al final es su nota, pero al mismo tiempo el sistema eh, no es lo suficientemente agradable como para decir que el alumno ha recibido un premio por haber terminado bien un trabajo. No, ellos sienten que el 20 es simplemente la nota que se merecen y cualquier otra nota es porque se han equivocado y han hecho algo mal, ¿no? Pero no es que ellos tengan el control de poder poner los puntos, ¿no? Específicamente de su calificación. Al final, ya como cerrando, les voy a mostrar un sistema que usé alguna vez en alguna de mis clases para que tengan más claro este concepto de player agency, ¿no? De la capacidad del jugador de tomar decisiones. Solamente para que lo entiendan es eh, el yo sentirme, ¿no? Parte de este juego y el yo poder tomar decisiones que yo sé que van a ser importantes para el juego. ¿Ok? Entonces, esta es una charla de Jane McGonigal, una investigadora y game designer también, que habla acerca de cómo los videojuegos pueden hacer un mundo mejor. ¿Sí? Y en esta charla ella habla de muchos puntos muy importantes que voy a tratar de resumírselos, pero los invito a que lo vean porque habla de cómo jugar más juegos va a salvar el mundo en un futuro. Muy loca la charla, pero es muy buena. Habla ella acerca de, por ejemplo, que un joven promedio en un país con una fuerte cultura gamer como lo es el Perú, habrá jugado 10.000 horas aproximadamente a la edad de 21 años. Y este término 10.000 horas es muy interesante, ¿no? Habrán escuchado las 10.000 horas alguna vez. Las 10.000 horas hablan acerca de, por ejemplo, en el sistema educativo estadounidense, que es donde ella tiene esta data, ¿no? 10.000 horas es lo que se pasa desde quinto grado de primaria hasta la graduación del colegio. Toda una vida educativa adolescente, digamos, son 10.000 horas, ¿no? ¿Qué pasa cuando le dedicamos 10.000 horas a una misma actividad? Hay toda una investigación acerca de
el 10,000 Hours Theory of Success, que es una teoría acerca de si es que tú dedicas 10.000 horas antes de la edad de 22 años a una actividad, tú deberías ser un prodigio, un virtuoso en esa actividad. ¿No? Estamos hablando de 10.000 horas de estudio, de práctica, de lo que sea, de forma constante y por supuesto eh, de una misma actividad, ¿no? Y a las 10.000 horas tú deberías ser un virtuoso, deberías ser un maestro. Entonces, tenemos millones de jugadores que son maestros, que son virtuosos, que han jugado más de 10.000 horas en su vida. ¿Pero en qué? ¿En qué son buenos? ¿Qué es lo que están entrenando tanto en estos mundos virtuales? Y eso es a lo que me gusta hablar, ¿no? Todas estas cosas y cómo podemos llevar ese potencial al mundo real, a resolver problemas reales, como por ejemplo, ¿no? La educación. Esta tablita la hemos visto muchas veces, ¿no? Es la tabla periódica de los elementos. Todos nos las hemos aprendido en algún momento. Por supuesto, yo ya me olvidé. Pero esta es la tabla, y esta es la tabla resumida, de los tipos de Pokémones que hay y si es que son, si es que están en ventaja o en desventaja o son pares con otro tipo de Pokémon. Y esto ahorita ya creció. Esta tabla, un jugador se la sabe de memoria, como la palma de su mano. ¿Sí? Para ellos es intuitivo, es una segunda naturaleza entender esto con esto es así. Esta pantalla, que es un juego que se llama World of Warcraft, para los seres humanos comunes y corrientes como nosotros puede verse pues como un montón de números y letras y un caos total. Pero el jugador de World of Warcraft entiende y sabe qué está pasando en este preciso momento. Entiende cada uno de los datos, cada una de las imágenes, todo el feedback visual. Se dan cuenta que aquí abajo están los poderes, ¿no? Y estos poderes tienen como un relojito, eso quiere decir que están en cooldown, ¿no? Que significa que están cargando, están recargando, no los puedes usar todavía. Y acá tienes más y tienes un montón de barras y números y cosas y, en fin, ni yo lo entiendo. Pero un jugador lo entiende. Entonces, Jane McGonigal dijo que estos jugadores que son maestros en algo tienen 4 características principales en las que son virtuosos. Habló de blissful productivity. Es una productividad, pero ansiosa. ¿Sí? Eso de lo que les hablaba al principio. Cuando entras a un juego, ¿no? Y dices, ¿qué tengo que hacer? Dame la misión, ahorita. Quiero empezar. Eso es blissful productivity, ¿no? Cuando hablas acerca de que quieres empezar ahora mismo. Optimismo urgente, ¿no? No solamente quiere empezar, sino a pesar de que el obstáculo enfrente de él sea muy, muy, muy grande, el jugador está seguro de que lo puede resolver, de que él puede solucionarlo. ¿Ok? Social Fabric. Los jugadores, contrario a los que muchos creen, tienden a juntarse en comunidades, no a aislarse. Entonces, cada juego y cada tipo de jugador tiene su propia comunidad alrededor en la que hablan de diferentes juegos o del mismo juego y comparten estrategias y comparten victorias y derrotas y comentan y hablan acerca de los personajes, ¿no? Wikipedia, probablemente la conozcan, es una wiki donde hay muchísima información, ¿no? Es una wiki que se creó con la información de los usuarios. La segunda wiki más grande del mundo, la World of Warcraft wiki, de este juego que les mostré hace unos minutos, ¿no? De este. Que tiene miles de entradas al día, de miles, si no ya a este punto millones de jugadores que hablan acerca del mundo de World of Warcraft y cuáles son las mejores estrategias y los personajes y los nuevos retos y las nuevas misiones que sacan, ¿no? Porque este juego se está actualizando todo el tiempo. Entonces, Social Fabric son muy buenos creando comunidades. Y tienen un epic meaning, ¿no? Tienen esta tendencia
a tomar misiones épicas, grandiosas, ¿no? Que habla también a un aspecto psicológico nuestro, que es el de el luchar por algo mayor a nosotros mismos, ¿no? Esta misión que tenemos nosotros de servir a un ser superior, ¿no? Entonces, el Epic Meaning para los jugadores es que no importa qué tan grande sea la misión, yo la voy a resolver, yo soy el elegido, ¿no? Yo soy el salvador de la humanidad, yo soy el que voy a derrotar a este monstruo, ¿no? Y ellos se sienten atraídos a eso. Entonces, por supuesto que hay que buscar la forma de sacarle provecho, ¿no? A estas características en las que millones de jugadores son maestros, son virtuosos, ¿sí? Pero son virtuosos solucionando problemas de un mundo ficticio, de un mundo fantástico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros podemos conjurar estas habilidades que tienen los jugadores para resolver problemas del mundo real? ¿No? Y eso es lo que habla Jane McGonigal en su charla, ¿no? Ella tiene muchas empresas de los que se llaman Serious Games, que son juegos con una temática no solamente entretenida, sino que tenga un propósito mayor, ¿no? Habla acerca de cómo salvar a las abejas, tiene un juego de qué pasaría si el mundo se queda sin gasolina, y de esos juegos que ya se han sacado muchas soluciones a muchos problemas del mundo, ¿no? Problemas importantes, pero poniéndolos en forma de juego, poniéndolos en un contexto en que los jugadores les diga, me interesa resolver esto también. Y yo digo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con la educación? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con nuestras clases? Entonces, los videojuegos pueden ser herramientas educativas. Y yo lo he vivido en mi época tanto de escolar como de universitario. Yo recuerdo estar en el colegio, yo soy muy fanático de la historia, ¿no? Y recuerdo cuando nuestro profesor hablaba acerca de la Segunda Guerra Mundial y estábamos viendo las batallas y el desembarco de Normandía, y la batalla de Stalingrado, y yo decía, wow, qué bacán todo esto, ¿no? Todo lo que pasaba en el mundo. Pero luego llegaba a mi casa y me sonaba en ese tiempo mi teléfono fijo, todavía, ¿no? Y me llamaba mi amigo y me decía, Chino, vamos a jugar Call of Duty. Yo le decía, ya, vamos. ¿Qué toca? Uy, justo nos toca el desembarco de Normandía. Y así como así, yo estaba en el desembarco de Normandía. Y estaba en la batalla de Stalingrado. Y entendía no solamente el proceso histórico por el que pasó, sino entendía desde una perspectiva desde adentro de la batalla, ¿no? ¿Qué pasó en ambos lados? ¿No? ¿Cómo fue este hecho? ¿Qué importancia tuvo para la historia, para la guerra? Entonces, ¿qué es más, qué se va a quedar más en mi memoria? ¿Los libros que leí, todas las separatas o las láminas que pegué en mis cuadernos? ¿O se me va a quedar el yo jugando con mi amigo hombro a hombro, desembarcando en Normandía, ¿no? Es una experiencia mucho más fuerte. Nuevamente, una es una experiencia pasiva, la otra es una experiencia interactiva. Por supuesto, la experiencia interactiva tiene más golpe emocional. Por supuesto, yo recuerdo más la experiencia interactiva. Pero no solamente es eso, de que los juegos pueden tener hechos o pueden tener acciones que nosotros podamos aprovechar, ¿no? Para eh, resaltar ciertas cosas. Porque no estoy hablando de reemplazar la clase con el juego. Estoy hablando de sumarle, ¿no? Esta clase que tenemos, súmale una experiencia interactiva, súmale una experiencia significativa que haz que tu alumno sienta, no solamente que lo vea, no solamente que lo escuche. Otro caso, muy interesante. Este, esta es bueno, es Notre Dame, está en París, no es una catedral que tristemente se incendió por allá por el 2019, si no me equivoco. Hace poco, de hecho, estuve ahí, todavía la siguen reconstruyendo. Pero, ¿quién pensaría que el juego Assassin's Creed fue uno de los pilares para su reconstrucción? Y es que el juego Assassin's Creed se da en el París de la época del Renacimiento. Y para esto, por supuesto,
un proyecto tan grande como lo es un videojuego, ¿no? De miles de millones de dólares, fueron a escanear y a sacar una captura en 3D total de la ciudad, edificio por edificio. Por supuesto, Notre Dame está ahí, con cada detalle de su estructura en 3D. Y la compañía Ubisoft, ¿no? Por supuesto que tendió la mano y le dio todo el material al gobierno, incluso donó parte de las ganancias del juego para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame, ¿no? Entonces, así de masivas son los proyectos que se hacen en este mundo. Y por supuesto, esto ayudó a qué? A que muchos profesores de arquitectura, muchos profesores de historia, muchos profesores incluso de filosofía, de arte, ¿no? Puedan hacer que sus alumnos visiten la catedral de manera virtual a través del juego, mientras se hace en reconstrucción. Poder seguir estudiando estas estructuras, a pesar de que se quemaron catastróficamente, ¿no? Entonces, en este caso, el juego está siendo nuevamente una herramienta para el docente. El juego no está reemplazando la clase, no está reemplazando el docente, no está reemplazando el conocimiento. Pero si es que a alguien no se le hubiera ocurrido hacer un juego en París, no tendríamos una réplica tan exacta de la Catedral de Notre Dame en ningún lado, porque nadie se hubiera tomado el trabajo de hacerlo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, vean qué juegos pueden apoyar a sus clases, cómo puede haber una experiencia que puede darle un soporte a lo que ustedes están enseñando. Y ya para terminar, como les comentaba, les voy a contar una pequeña aplicación de esto. Pero para nosotros poder aplicar esto, y por supuesto si es que están interesados y les interesa el tema, contáctese conmigo sin ningún problema. Tanto yo como mi agencia estamos listos para ayudarlos, para entrenarlos, para darles todo este conocimiento y todas esas herramientas a ustedes, ya sea como docentes o como desarrolladores. Tenemos que pensar como piensa un game designer, un diseñador de juegos. Y un diseñador de juegos piensa en el juego como una experiencia. Piensa, ¿qué quiero que sienta mi jugador? Yo quiero hacerte llorar, quiero asustarte, quiero llevarte por un drama romántico, o quiero llevarte por una historia de acción. O quieres ser un soldado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo yo quiero que se sienta mi jugador? Eso es lo que pensamos los diseñadores de videojuegos. Entonces, en este caso, los participantes, en el caso del docente, tu clase, van a ser tus jugadores. Y los jugadores son el centro del juego. El sistema está diseñado para que los jugadores lo disfruten, no para que el docente lo disfrute. De hecho, es más trabajo para el docente, por supuesto, ¿no? Porque estamos agregando una capa de un sistema adicional a nuestras clases comunes y corrientes. Pero estos sistemas están hechos para que los jugadores lo disfruten. Punto número 2. Los jugadores tienen un nivel de autonomía y control. Los jugadores tienen un nivel de autonomía y control sobre el sistema. ¿Sí? Y punto número 3. Los jugadores juegan, participan, interactúan. No ven, no se sientan a escuchar. Ellos hacen. ¿Ok? Entonces, tenemos que crear una experiencia en la que, en el camino de la experiencia, mientras nosotros vayamos avanzando, yo tenga que salir de esos retos, de esas dificultades, de esas misiones, habiendo aprendido lo que yo quería que aprendan. Solo que no te lo di en forma de clase, te lo di en forma de una aventura, te lo di en forma de un reto. Te apuesto que no puedes descubrir no puedes descubrir el password de esta caja fuerte, ¿no? ¿Y cuál es el password? Una integral, grandaza, enorme. Que esa integral yo te la pongo en el examen y todos lloran. Pero cuando esa integral es la clave para conseguir el siguiente paso de esta misión, créanme que todos van a buscar la solución. Y la van a buscar por todos lados. Y en realidad no importa cómo encuentren la solución, que si la buscaron por internet, que se vieron un tutorial, si la encuentran y la entienden, hemos cumplido con el propósito de enseñar esa integral. Y una vez que termina ese rato, tú puedes decir, ah, mira, chicos, para aquellos que no lo lograron, por si acaso, esto se hacía utilizando partes, ¿no? Y hacías esto, hace mucho no hubo integrales. Pero en fin, ¿no?
Y puedes decir esto y lo puedes explicar. Y ellos, ah, así era, ok, ¿cuál es el siguiente reto? Porque el otro sí lo voy a hacer. Y ahí empiezas y agarras momentum. Entonces, un sistema gamificado, ¿no? Va a ser la forma en la que los alumnos accionen, ¿no? Jueguen, interactúen. De ese sistema gamificado, de esos resultados, tú vas a sacar la data que tú necesitas, ¿no? Si hicieron bien este y no hicieron bien este, y les salió la 3 pero no la 4. Y luego tú como profesor vas a traducir eso a nuestro sistema regular de calificaciones. Vas a decir, ok, sacaste tanto, ¿no? Por ejemplo, algo que yo hice fue que en vez de, por ejemplo, ¿no? Algo que usualmente te da un puntaje, como un laboratorio, ¿no? Yo lo convertí en una tarea, en una misión, ¿no? Y ese premio, tal vez en vez de puntaje, puede convertirse en puntos de experiencia. Y cuando llegas a ciertos niveles de puntos de experiencia, tú subes de nivel. Y mientras subes de nivel, tú sabes que vas a sacar mayor calificación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los alumnos hicieron algo diferente, tocaron temas diferentes, hicieron incluso tareas diferentes si quisiéramos hacerlo lo más básico posible. Son los mismos laboratorios que iba a dejar. Son las mismas tareas en las mismas semanas. ¿Cuál es la diferencia? Que él siente que está progresando. Él siente que está subiendo de nivel a su personaje o se está subiendo de nivel él mismo. Y él sabe que ese nivel tiene una relación con su nota, por lo tanto no va a dejar, no se va a quedar en un nivel bajo, porque sabe que si se queda en un nivel bajo, va a jalar el curso. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la forma en la que lo presentamos. Otro ejemplo. Y yo sé que esto les ha pasado hace poco, porque hemos cerrado ciclo hace poco, ¿no? Profe, un trabajo extra. Profe, pero ¿no hay una forma de subir esa nota? Profe, pero usted dígame qué hago y yo hago para reemplazar. ¿Qué hice yo? Tú cada semana me puedes traer un trabajo extra, si es que quieres. ¿Por qué? Porque los jugadores tienen qué cosa? Agency. Tienen control sobre el sistema. Yo no les voy a imponer nada. ¿Tú quieres traer un trabajo adicional? Tráelo. Cada trabajo adicional vas a ganar monedas. Currency, el que quiera. Vas a ganar UPC coins, vas a ganar moneditas de caramelo, te voy a dar caramelos, llámalo como quieras. Esas monedas, cada 2 semanas yo te voy a traer un menú de las cosas que tú puedes comprar. Puedes comprar tal vez asesorías personalizadas, te doy 10 minutos para que me hagas una pregunta fuera de clase. O te doy un día más o 2 días más para que me entregues un trabajo que no llegaste a tiempo. O te doy, no sé, te quito una tardanza, te pongo asistencia, si es que tú lo compras, ¿no? En vez de tardanza, ok, te voy a quitar la tardanza. ¿Qué estás haciendo al final? ¿No le estás dando oportunidades extras? En vez de hacer el trabajo ellos al final, en vez de pedirte al final, ellos saben que ellos pueden ganar puntos adicionales en cualquier momento y pueden usar esos puntos adicionales como ellos quieran. Pueden decidir comprarlo al principio, pueden decidir ahorrar todas sus monedas y llegar hasta el final y al final gastarlos y ponerlos donde lo necesiten. Esos puntos yo no te los voy a negar porque esos puntos es un trabajo que tú ya hiciste por adelantado. Tú no me tienes que pedir trabajos extra porque tú ya hiciste tus trabajos extra. Lo único que tienes que hacer al final es gastar tus trabajos extra, gastar tus puntos. Eso es un sistema que le da agency al alumno. Eso es a lo que me refería como cuando decía que no solamente poner notas, ¿no? No es como que el alumno es responsable de su nota, no. Ahora el alumno es responsable de su nota, ¿no? Si querías trabajos extras, tendrías monedas. No tienes monedas, no te voy a dar trabajos extras. Porque el sistema es claro. El sistema está hecho para que tú tengas el control y la autonomía de tu nota. Hasta cierto punto. ¿Ok? A eso me refiero. Entonces, utilicen los videojuegos a su favor, creen experiencias significativas para sus estudiantes, no le tengan miedo a los videojuegos. Si ustedes saben que es una experiencia que va a apoyar a su clase, créanme que al final va a ser beneficioso para ustedes y va a ser un aire fresco también para los alumnos. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Y nuevamente, si quieren contactarme, mi correo está abierto. Tienen mis redes sociales. Si quieren seguirme, por ahí también hago contenido acerca de
videojuegos, acerca de diseño de videojuegos. Y si es que ya quieren hablar con mi agencia para ver cómo ustedes pueden entrenarse en estos temas, cómo pueden saber un poco más, también nuestras bandejas de mensaje están abiertas para todos ustedes. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Gracias a ti. Ahí están los datos para que, como dice John, lo puedan contactar. Y gracias también por enseñarnos que es posible aprender a través del juego, ¿no? Y que no le tengamos miedo, porque suele pasar a veces, ¿no? Hay temor de decir justamente, bueno, acá hay una pregunta, pero antes de ir a la pregunta, voy a lanzar la encuesta para que la puedan ir respondiendo mientras John nos cuenta acerca de, acá hay una pregunta que nos hace Alfonso. A ver, ¿Qué hacer para evitar que niños, adolescentes y en algunos casos adultos lleguen a niveles de adicción a los dispositivos y a los juegos? ok. Muy interesante. Muy interesante pregunta porque siempre el tema de adicción sale. Eh, ¿Qué pasa con la adicción? La adicción no es un tema propio de los videojuegos, si no solo tuviéramos adicción a los videojuegos. Tenemos adicción a muchísimas cosas, al alcohol, a las drogas, a apostar, en fin. La adicción es un tema eh, en el que muchos son más propensos, ¿no? Y algunos no tanto. O sea, tiene que ver un tema biológico. Y la adicción en realidad lo que hace es reflejar la falta de algo en la persona. Cuando alguien se vuelve adicta a los videojuegos o adicto a los videojuegos, no es que los videojuegos sean malos, es un grito de ayuda porque su vida real, su mundo real, no es tan satisfactorio como en los videojuegos. La paso mejor en un mundo virtual que en mi vida diaria. ¿Cuál es el error ahí? ¿No? Los videojuegos no son malignos. La adicción a los videojuegos existe, por supuesto, porque los videojuegos te dan, nuevamente, todas estas emociones positivas que a nuestro cerebro le gusta mucho, como son el feedback, como son las recompensas rápidas, los objetivos claros. Yo nunca estoy perdido en un videojuego, siempre sé qué hacer. Pero puede que yo de adolescente, en mi mundo real, en mi vida real, esté perdido, no tenga amigos, sufra de bullying, estoy pasando por depresión, tengo problemas alimenticios, lo que sea, ¿no? Entonces, por supuesto que el mundo virtual es más satisfactorio, pero eso solamente refleja un problema mayor, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de adicción, hay que ver cuál es la causa de la adicción, ¿no? No necesariamente que los videojuegos son los que causan adicción. Muchas gracias, John, por tu respuesta. Tenemos una más que dice, Fernando nos dice que apoya totalmente el uso de videojuegos, pero ¿cómo manejar el tema de la violencia en videojuegos, en algunos videojuegos? Importante. Este, por supuesto que los videojuegos, como todo medio, tiene diferentes tipos de contenido, ¿no? Si vetáramos la violencia en los videojuegos, tendríamos que vetar la violencia en el cine también. Y tendríamos que vetar la violencia en los libros, ¿no? Entonces, nadie ha acusado al cine de fomentar la violencia en las personas, a pesar de las muchas películas de acción, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que tener mucho cuidado con el contenido y para esto existe una regulación de edades y de cuál es el tipo de contenido que tiene el videojuego. Eso está en la caja, ¿no? Si es para todos, o es para mayores de 13, o es para mayores de 15, o es M, que es mature, que es para mayores de 18, y hay uno sobre ese que es A, que es adultos, que puede tener contenido ya más fuerte, ¿no? Entonces, siempre ver y verificar qué tipo de contenido estamos usando, si es apropiado para nuestro público y por supuesto si es que es algún regalo o es para algún sobrinito, para algún hijo, para no siempre ver que sea adecuado para la edad, ¿no? Porque todos los videojuegos están regulados. Listo, muchas gracias, John. Gracias por ser parte de esta tercera edición del FIE, a los que nos acompañan también, a los participantes. Los invitamos a terminar con nosotros, únanse a esta final del FIE, también va a haber una premiación para un concurso que hacemos de experiencias de aprendizaje, pueden ustedes también saber un poco más acerca de cómo promovemos estas experiencias desde la universidad, así que ahí les mando el enlace para que se unan. John, muchas gracias por Muchísimas habernos gracias. acompañado.
Gracias Que a tengan buena todos. tarde, buenas tardes todos. Gracias.